La guagua escolar y otras estrategias de los malignos. Saludos a todos. Para abordar el tema de hoy nos vamos a ubicar en tiempo y espacio. En esta diapositiva estamos ubicados entrando al barrio Playa en Salinas. Los residentes del barrio Playa se llaman playeros. ¿Okay? Aquí estamos en la guagua escolar llegando al barrio Playa. Y primeramente, en un comienzo había, me van a seguir con el puntero, en esta esquinita aquí existía un pequeño colmado de artículos escolares. ¿Okay? Lápices, libretas, todo lo necesario para la escuela. Estas personas fueron perseguidas por estas entidades malignas y terminaron cerrando el local. Anteriormente, los que eran del área recordarán que en este espacio aquí también existía un negocio de bebidas alcohólicas, el cual también terminó cerrado, porque todas estas personas fueron perseguidas. ¿Por qué? Porque de alguna forma observaban esa lucecita en mí y ellos no era conveniente que lo vieran, que lo recordaran, y terminaban entonces obligándolos a cerrar los locales. Y muchos de ellos eran obligados a irse a vivir a los Estados Unidos. Tengo compañeros de escuela que no han podido regresar a Puerto Rico porque han sido amenazados de regresar por diferentes situaciones. ¿Okay? Claro, ellos no están conscientes de todo el peligro que estaban corriendo en ese momento. Esto ya, al utilizar la guagua escolar, fue del grado séptimo al 12º, porque ya en la escuela primaria era de kinder a 6º grado. ¿Okay? Aquí nos ubicamos llegando de la escuela al barrio Playa, en Salinas. Vamos a ir repasando, ¿verdad? La tiendita que quedaba en la esquina de artículos escolares. Más adelante quedaba la tiendita de Domingo, donde vendían dulces, los rompemuelas. Y más adelante aquí, que ya cuando estábamos en la high, ya la señora había muerto, la señora de los bacalaitos, doña Toya. Y vamos a ubicarnos en la subentrada antes de llegar a la calle Villaverde de la playa de Salinas, la primera entrada del barrio, y había una segunda entrada de la cual, si dabas la vuelta redonda, podías llegar al barrio Villaverde, a esta primera entrada. ¿Okay? Pues muchos estudiantes lo que hacían era que cuando yo me bajaba de la guagua en la primera entrada, muchos que se tenían que bajar aquí esperaban a bajarse en la segunda entrada. ¿Ok? Y de este viajecito aquí de la primera a la segunda entrada, ahí era que atacaban a muchos de los estudiantes. Y ese era el gritereo que se escuchaba. Ya cuando yo iba caminando por aquí, era un gritereo que se escuchaba aquí porque ya estaban haciendo, ¿verdad?, atacado, y luego estos estudiantes se bajaban en la segunda entrada. ¿Ok? Y de aquí la boba entonces pasaba por el triángulo, la parada de los Mozos, y llegaba al barrio Playita de Salinas. ¿Ok? Así que si recuerdan, se van a dar cuenta de todo lo que les hacían estos estudiantes. ¿Ok? A la vuelta redonda de esta escuela también hay varios estudiantes que nunca
que nunca más pudieron regresar a Puerto Rico, y si regresaban volvían y los atacaban. ¿Ok? Y que muchos dejaban de hablarme porque sucedían estas cosas y los amenazaban si se volvían a acercar a mí. ¿Ok? Entonces, muchos de ellos pasaron por una o dos sustancias, ¿verdad? Pero yo estaba en el hogar, viviendo con todas estas personas que estaban en complicidad, y era constantemente. ¿Ok? Si muchos de ustedes ahora que están recordando, imagínense yo que estaba constantemente. Que en mi caso no fue una dosis o dos, sino que era constantemente. Las personas que fueron a mi hogar en ese entonces, que trataban de hacerme entender que algo estaba pasando, porque habían probado los alimentos de mi hogar. Pero el que está constantemente en la situación es la última persona en enterarse, porque es la que está constantemente siendo atacada. ¿Ok? Tengo mamás que intentaron, llegaron a mi hogar, llamaron a la policía porque sabían que algo estaba pasando, pero de igual manera a todos los atacaban de alguna manera y terminaban alejándose del hogar y se los olvidaba lo que estaba sucediendo realmente. ¿Ok? O sea, que ellos pueden dejarles saber lo que estaba ocurriendo. Era constantemente. También llegaron a ir trabajadores sociales y ninguno dio con lo que estaba ocurriendo. Unos por desconocimiento, otros porque eran cómplices, entre otros. Pero de que se intentó de muchas maneras de poder resolver esta situación. Pero recuerden que yo era pequeña, era niña y no tenía alternativa. No tenía a dónde ir. Algunas veces que intenté salir del hogar, a donde podía ir era con otros familiares. Y ellos, al no tener todo el conocimiento, pues también eran atacados. Y terminaba yo volviendo al hogar. ¿Ok? Porque intenté salir muchas veces. Intenté irme con mi abuela, con un tío mío, y terminaba regresando. ¿Ok? Porque ellos eran atacados, les borraban la memoria y decían que era ilegal que yo estuviera en otro lugar, que yo tenía que estar en mi hogar. Así que fueron muchas veces que intenté salir, pero por ser tan pequeña no tenía muchas alternativas. En esta subentrada, antes de llegar a la entrada del barrio Villaverde, había un señor que arreglaba bicicletas. Entonces ahí era donde yo llevaba mi bicicleta cuando se me vaciaba una goma, cuando se le salía la cadena. Pues llegaba a esta calle para que me pudieran arreglar la bicicleta, que era mi transporte, ¿verdad? Yo me transportaba del barrio Playa al barrio Playita para ver a mi abuelita. Y se dice que al final de esta calle vivía un varón que confesó que era un encubierto de la policía federal para hacer investigación. ¿Cómo se llega a enterar eso me lo dijo la serpiente? Entonces, ¿cómo es posible que este personaje encubierto les dejara saber esa información? Porque entonces ya deja de ser encubierto, ¿verdad? Y saben que él está investigando algo.
La única forma es que le hayan dado sustancia, ¿verdad? Y este personaje olvidara esos detalles tan importantes que debía mantener en confidencia. Y obviamente este personaje pues fue atacado por estas entidades también. Así que eso para que usted vea que si usted es un encubierto tiene que cuidarse muchísimo, aún más, para que pueda completar su misión. ¿Ok? Aquí nos vamos a ubicar en la primera entrada de la playa, cuando ya en la mañana, cuando la guagua iba de camino para la escuela. Un día la guagua estaba súper llena y estudiantes se quedaron en las escaleras de la guagua escolar, con la puerta cerrada obviamente, pero fácilmente se podía abrir la puerta porque había personas cerca de la manija que abría la puerta. Y un día Jorge David Vega estaba en esta área de la escalera y la guagua iba como a 10 millas, no iba tan rápido, porque era saliendo de esa primera entrada. Y empujaron a Jorge David Vega hacia afuera. ¿Ok? Y ese fue el primer intento con él. Obviamente, como niños que éramos en ese tiempo, pues no íbamos a pensar que era algo así tan grave. ¿Ok? Pero luego de eso, pues ya ustedes saben cómo culminó, ¿verdad? Él terminó en su muerte más adelante. Otra de las alternativas que utilizaban estos estudiantes, y recuerden que ellos, aunque eran estudiantes, son entidades malignas que tienen una edad más avanzada. ¿Ok? Otra de lo que ellos hacían, colocarse detrás de los estudiantes, aquí, ¿verdad? Y el que quedaba adelante, le hacían el punto de presión, ¿ok? Porque la distancia de asiento entre uno y otro es bien corta y ustedes lo saben. Otro truco de ellos, te llamaban hacia la parte de atrás con diferentes excusas para decirte algún secreto, para que fueras amigos de ellos, para que fueras de la manada, ¿verdad? Y ahí era donde te atacaban. ¿Ok? Un día, uno de los muchachos bajó la ventanilla de arriba y mientras se estaba haciendo la fila para entrar a la boa escolar, escupió, ¿ok? Y le cayó en el ojo a una de las compañeras de escuela y eso culminó en una pelea, ¿ok? Casi siempre se formaban peleas dentro de la boa escolar y era una de las alternativas que ellos utilizaban, porque quién se va a dar cuenta en una pelea, tanto forcejeo uno con otro, ¿verdad? De que te están haciendo este punto de presión, ¿ok? Y siempre había estas mini guerras entre los playeros y los de Aguirre, los de San Felipe, los de la playa y playita siempre estaban en estas guerras, siempre había peleas, porque unos eran mejores que los otros. Así que era fácilmente disimular estos puntos de presión porque estaban en constante pelea. ¿Ok? Y muchos padres lucharon para que se abriera otra escuela porque eran demasiados estudiantes concentrados en una misma escuela. Que muchísimos años después lograron que se abriera otra escuela. ¿Ok? Pero era constantemente. Entre otros trucos y grandes peligros que puede haber en una boda escolar, y padres y estudiantes tienen total desconocimiento de todo lo que puede ocurrir dentro de la boda escolar.
Tuvimos muchos cambios de choferes porque estos choferes también eran atacados por estas entidades. Y otros que eran cómplices de lo que sucedía dentro de la guagua escolar. ¿Okay? Aquí nos ubicamos en el pueblo de Salinas, ya llegando a la escuela de la intermedia, y también estaba la high school, que antes de llegar nos encontrábamos con la gasolinera Golf, que estaba en la esquina. Más adelante nos encontrábamos con la guagua de los sándwiches, en pan criollo o en pan especial o un bocadillo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y detrás de la guagua de los sándwiches, el hospital de Salinas. Y de frente nos quedaba la escuela. Más adelante en esta guagua de los sándwiches introdujeron a unos estudiantes como ayudantes y algunos de ellos eran malignos, ¿ok? También dentro de la escuela tenían una cooperativa escolar, entiendo que todavía la tienen, y vendían dulces y artículos escolares, pero también ahí había estudiantes malignos, ¿verdad? Claro, obviamente pues muchos no lo sabían. Y aquí tenemos las donitas que vendían a peseta, a 25 centavos, y que muchas de ellas las utilizaban, ¿verdad?, para introducir sustancias para los estudiantes. Y muchos no lo desconocían de esta situación. Inclusive yo, ¿verdad?, que era una de las que compraba esas donas. Y cuando había mucho tapón para la entrada de la escuela, muchos estudiantes lo que hacían era que se bajaban en la acera para llegar más rápido a la escuela. Pero básicamente había que utilizar la guagua escolar por la distancia que había entre el hogar de nosotros y la escuela. No había de otra. Porque en muchos hogares lo que existía era un solo auto y era del padre para ir a trabajar, y no había otra alternativa que utilizar la guagua escolar para llegar a la escuela. Aquí les tengo un ejemplo de la casa de Doña Toya, que vendía bacalaitos en ese entonces. Quedaba en el lado izquierdo al frente de la escuela Francisco Mariano Quiñones. Y ella era una de las empleadas del comedor. Y cuando ya llegamos a la escuela primaria, nos dejaban salir en el recreo para realizar la compra de estos bacalaitos en su casa. Esta empleada, cuando yo estaba en el Gestar, un día se atrincheró en el comedor escolar con un cuchillo y nadie entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Se llamó a la policía y se llevó a una institución para que fuera tratada, y desde entonces no quedó bien y se retiró. Esta persona, a pesar de ser mayor de edad, estaba totalmente apta. Las personas en Puerto Rico mayormente son adultos mayores y son personas aptas todavía para laborar. Y en ese entonces aún más. Pero esta persona fue perseguida por estas entidades para hacer cosas en su contra en el comedor escolar y terminó muy mal. Entonces, esto es un ejemplo de que estos empleados del comedor escolar pueden ser perseguidos y están siendo perseguidos actualmente y son obligados a hacer cosas en contra de lo que es realmente para el bienestar de nuestros niños. Entonces, tenemos que estar a la vanguardia para proteger a nuestros niños. ¿Y cómo los vamos a proteger? Protegiendo a estas personas que laboran en esta institución para que nuestros niños estén sanos y bien.
Y no solamente protegiendo a los empleados, sino estos alimentos que consumen los niños en las escuelas. ¿Ok? Y proteger también a los directores escolares, porque muchos de ellos también son perseguidos. ¿Ok? Algunos quizás sean cómplices, pero muchos no. Entonces hay que protegerlos, ¿verdad? Pues les conté anteriormente que una de las directoras, cuando nos cambiaron a la directora y nos pusieron a otra, esta directora sentaba a los estudiantes y los obligaba a comer. Y aún pasando la hora del comedor escolar, si no habías terminado de comer, ella se quedaba ahí hasta que comiera. No importa el tiempo, se quedaba ahí hasta que te comieras todo y no podías regresar al salón. Y esto fue llevado a los padres y porque una de las estudiantes quedó mal porque la estaban obligando. Entonces los padres se movilizaron, hicieron huelga, hicieron mucho trabajo, pero se tardó, esa directora estuvo 1 año haciendo eso con los niños. Hasta que la pudieron sacar y regresó la principal, la que había estado siempre con nosotros, que era la que utilizaba los tacos bien altos. Tequete, 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 tequete. Así sonaban los tacos y ya sabían, ahí viene la principal, y todo el mundo derechito en el salón. ¿Ok? Que no era que un angelito, ¿verdad? Pero era, ¿verdad? No, nos ponía disciplina y era una directora muy buena que no nos obligaba a comer eso en el comedor, sino que ponía disciplina. Era una buena directora pero como ella no quiso acceder a unas cosas, entonces terminó fuera de la escuela y trajeron a otra directora que era un diablo. Así que con la lucha de los padres se regresó, pero fue una lucha de 1 año. Y en ese año hizo un montón de cosas con los niños. Y por eso es bien importante que los padres luchen por el bienestar de nuestros niños. No todo es negativo en Puerto Rico. Aquí les tengo un ejemplo de una casa tradicional en Puerto Rico, madera y zinc, no conveniente para los huracanes que muchas veces llegan a la isla, pero la condición económica, pues eso es lo que permite. Y mayormente las familias los viernes no cocinan y compran un combo familiar en diferentes tiendas. Mayormente nosotros íbamos al Tío Fried Chicken, un combo familiar de pollo frito con arroz chino o arroz chino con pollo pepper o pepper steak. Y esta es mi palma de coco favorita, los cocos amarillos. ¿Okay? Más adelante también les voy a hablar de otros árboles que eran mis favoritos para que me vayan conociendo un poquito más. Aquí un breve recuerdo de los repartidores de periódicos. Que iban en bicicleta por los hogares. Y esta hoja que está aquí, si recuerdan, era la hojita de las pesadillas de los niños, porque esta era la hoja de los dictados sorpresa. Cuando la maestra sacaba este papel, dictado sorpresa. ¡Ta-ta! Básicamente, ¿cuál era el objetivo de los malignos? Que me criara con resentimiento por todo lo sucedido, que quisiera el mal para los demás porque a mí me fue mal, que no los quisiera ayudar por todo lo que me ocurrió. Pero todo lo contrario, porque yo sé
dividir, diferenciar entre una cosa y otra. Y sé que no todo el mundo es responsable. ¿Okay? Así que yo no voy a querer el mal para los demás porque a mí me fue mal. Al contrario, te estoy guiando, te estoy orientando sobre todo lo que ha sucedido para que puedas evitarlo, evitar que te suceda, que puedas salir de esta situación y buscaré todas las alternativas posibles para poder ayudarte. Porque la pobreza no te la buscaste, sino que imagínate si desde niño te están haciendo esto, ¿cómo puede ser una persona que pueda salir hacia adelante? Quizás sí, quizás no, pero todo esto, tenemos personas que ya están, ya son adulto mayor, no tienen la posibilidad de hacerse de lo suyo porque en toda su vida estuvieron pasando por esto. ¿Ok? Y buscaré todas las alternativas posibles para poder ayudarte de todas las formas posibles. ¿Ok? Y lo más importante de todo es que entiendas que estoy tratando de hacer todo lo posible para hacerte entender lo que está sucediendo y lo que puedes hacer para protegerte. Que muchas personas han intentado advertirles y han sido silenciadas, desaparecidas, entre otras. Y te estoy dando los detalles, todos los detalles que puedo, porque no puedo darte todo, porque puedo poner a personas en riesgo. Entonces, lo que te puedo decir, lo digo. Pero no todo te lo puedo dar. Hay cosas que vas a tener que inferir, que vas a tener que indagar por ti mismo. Pero estoy haciendo todo lo posible. ¿Ok? Pero ojo, que si estuviste conmigo en la escuela y eres de las personas inocentes, sepas que estas personas, van a haber personas a tu alrededor que están ahí para vigilarte, porque ellos no van a dejar de vigilar a ninguno. ¿Ok? Así que bien alerta, estas personas que vienen a vender comida en tu casa para alguna ayuda benéfica, porque aquí venía un señor a vender bizcocho, un bizcocho blanco con pelotitas encima, y esta persona, da la casualidad cuando yo observo, él lo único que traía era un bizcocho, no era que traía muchos bizcochos de venta. Así que esa es una alerta, ¿verdad? De que es una de estas personas que viene de parte de estas entidades. O si llega con mucho, no importa, tienes que tener cuidado, ¿verdad? Si quieres cooperar, coopera, pero no te lo comas, ¿ok? Porque todos están siendo observados porque ellos no van a dejar de estar alerta a cada detalle y movimiento de cada uno de ustedes. Esto no es para que te asustes, sino para que tomes las debidas precauciones, que no todo el mundo que se acerca, que está cerca de ti, quiere tu bien. ¿Ok? Así que cuídense mucho. Este es un ejemplo de mi mascota cuando yo era pequeña, Susie. Para algunas religiones es una mascota impura, pero esto era lo único que yo tenía cuando era pequeña. Y las mascotas son influenciadas por entidades malignas. Pero esta mascota no se dejaba influenciar, siempre me estaba conmigo cuando yo salía en bicicleta cerca de mi hogar, en la playa de Salinas. Y cuando habían otros perros bien salvajes que querían morderme, ella siempre estaba ahí a rescate para protegerme. ¿Ok? Así que eso para que tengan una idea de que no todo el mundo se deja influenciar por estas entidades. Otra de las estrategias de los malignos es utilizar algún familiar de usted para que, por ejemplo, le llame o le diga que tiene alguna situación
para quedarse en su hogar 1 o 2 noches. ¿Ok? Ya que usted dice que sí, esa persona está en su hogar y le puede abrir la puerta a cualquiera de ellos. ¿Ok? O colocar sustancias en sus alimentos, entre otros. Así que tienes que tener bien cuidado con esta estrategia, porque son familiares muy cercanos. Entonces, si no te queda de otra, una alternativa que tienes es reacondicionar la marquesina o alguna parte en el patio trasero con una caseta, inodoro portátil, ducha portátil, ¿ok? Para que les puedas resolver si así lo quisieras, pero no lo permitas dentro de tu hogar. Porque vas a tener que estar bien alerta. Si no te queda de otra, pues esa es la alternativa que te doy, que no puedan tener contacto a el interior de tu hogar. Y es una estrategia muy utilizada por ellos. ¿Okay? Así que ahí te lo dejo. Gracias y hasta la próxima. Y recuerda que la situación del chip cerebral no se negocia. Estando en libertad, se peligra con este chip. Imagínate en una dictadura. No es fácil salir de una dictadura, pero las consecuencias de esto que te estoy hablando, imagínate si ya hay gente que tiene el chip arriba del ombligo, imagínate las consecuencias de continuar con esta ceguera. Las consecuencias son fatales. Y como te dije anteriormente, esto se trata de una estructura, no es de una sola persona. Y por eso hay que luchar. Luchar y luchar en todas formas.